¿Qué tal? Hoy en Tiempo de Moda vamos a estar revisando el vestuario de Susan, un personaje tomado de la película Animales Nocturnos dirigida por Tom Ford. Bienvenidos. Bueno, empecemos hablando un poco sobre generalidades como de la película. La película va a estar basada en un libro de Austin Wright titulado Tony and Susan. Este film cinematográfico también está dirigido por Tom Ford, este diseñador célebre pues en el mundo de la moda, y va a tener como diseñadora de vestuario a Aaron Phillips. Lo interesante de aquí es que él, siendo como un diseñador tan célebre, contrate una diseñadora de vestuario y él no como adentrarse en todo este universo del vestuario de sus personajes, aunque claro debemos tener como esta idea de que sí tuvo que involucrarse mucho en toda la estética de la película, que es muy limpia, muy vanguardista también. Entonces vamos a estar mirando como todas estas connotaciones de esta melancolía que desvela el personaje de Susan, interpretado por Amy Adams, que actualmente está interpretando La Mujer en la Ventana, una película de Netflix. Bueno, otro aspecto como interesante es que creeríamos que todo el vestuario sería como de la marca de Tom Ford, ya que él es el director creativo, pero el de Amy Adams está también varios diseñadores como Prada, Celine, entonces no se va a limitar a mostrar Tom Ford como su trabajo de diseñador, sino a traer más prendas, y Aaron Phillips arma un personaje en vestuario muy interesante que es el de Susan. Entonces vamos a empezar como a desvelarlo poco a poco hasta llegar a este final tan, por así decirlo, tan silencioso, que cierra psicológicamente, pero que tiene como todas estas connotaciones de vestuario que aportan a la escena y que así se construye mucho más visualmente para decir lo que Tom Ford quería con esta película. Vamos a empezar como a mirar la entrada del personaje. Nos lo desvelan en una galería de arte. Susan va a ser como una galerista de arte y va a trabajar como en este mundillo del arte. Entonces vamos a estar como en una exposición de arte como amorfa, de cuerpos, de morfologías como extra grandes y como si estuvieran muertos, casi por así decirlo. Una composición muy interesante del arte y cómo empieza como todo este film cinematográfico, que es esta contraposición de la belleza, que son estos cuerpos voluptuosos. Y luego al final de toda esta secuencia nos muestran como callejones de ciudades o vías, y terminamos con Susan y el primer vestuario que vamos como a profundizar, que es un vestido negro totalmente, un vestido en dos piezas. El collar va a ser como el protagonista de todo el atuendo, y vamos a ver de principio de entrada la melancolía del personaje, como esta ida de la realidad en que va a mantener, como queriendo volver al pasado o cargando con su responsabilidad a la hora de tener esas acciones que nos va a ir demostrando toda la película. La apertura del personaje con esta ropa un poco más oscura nos desvela también el sentido que está teniendo el personaje desde el inicio, que es alguien como muy melancólico. Entonces el tono y la sobreposición como de este traje en dos piezas y el collar nos dice mucho sobre el personaje sin ni siquiera haber desvelado todo su universo. En general podemos ver también que es alguien de alta sociedad y que tiene como este poder adquisitivo y que se mueve en un mundo un poco frívolo, o por así decirlo, más intelectual.
Y esa secuencia nos va a ir llevando como a mostrarnos su casa, su vivienda, el entorno en el cual se va a desarrollar el personaje, y ahí vamos viendo que sí es alguien que tiene este poder adquisitivo, y se va a ver también en las prendas que va a utilizar, porque luego nos va a mostrar un traje en sastre, un blazer, también como un cuello de tortuga y los tacones como emblemáticos que vimos en la primera escena, este tacón como de aguja, muy estileto, a la forma como clásica de estas mujeres de alta sociedad. Luego pasamos donde empezamos a descubrir un poco más de diálogo a partir de la película, y vemos este segundo atuendo también en negro, o sea que se va manteniendo el color del vestuario del personaje como un poco más opaco y parco a la hora de vestir, muy clásico y muy limpio en sus cortes. Esto también va a hacer un contraste con el entorno así súper glamuroso y simple. También va a tener como este factor de obras de arte, ya que ya se mueve en todo este mundo, y vamos a tener escenas donde se ven obras como la de Jeff Koons, este animalito o este perrito de Jeff Koons. Entonces nos van a ir desvelando también como todo su economía, por así decirlo. Y aquí es donde se empieza a desarrollar como toda la historia. Toda la historia se va a ir encaminando como a un ex esposo de Susan, que le envía un libro titulado Animales Nocturnos, y ella va a empezar a leerlo. Entonces vamos a tener varios tiempos en los que se va a ir desarrollando la película, como ese tiempo del libro donde ella va a ir imaginando todo lo que pasa, el presente de Susan y el pasado cuando vivió con este escritor, su ex esposo. Pero de igual manera nos presentan a Susan casada en la actualidad, y esto también un poco como una relación frívola, o por así decirlo, tensa con su marido, que se desvela en este traje negro, el segundo traje del personaje de Susan. Todos estos tonos en vestuario hacen que las escenas se vuelvan mucho más tensas, o por así decirlo, parcas y planas, para que se note como este desvanecimiento de personalidad o de gusto por el ambiente que la rodea. Ella recibe el manuscrito y luego lo va a empezar como a leer, y va a mirar que la historia está muy basado en la relación que tuvo con este escritor, que fue su ex esposo, y que le manda como y le dedica este libro, el cual ella va a empezar a leer más adelante. Luego, antes como después de todas estas escenas, sí vemos un rompimiento de color como en un flashback de una gala donde ella va con su marido, y vemos ya un traje como en pana y una blusa un poco morada o tirando azul petróleo. Y vemos un detalle muy importante, que son los accesorios. Entonces en el primero vimos que el accesorio del cuello, como el collar, era el protagonista, y aquí el accesorio principal es como esta gema verde, este arito, que es el que más se enfoca en todas las cámaras. La película va a tener como el enfoque no tanto en el vestuario, en algunas tomas sí, pero generalmente van a abarcar un plano mucho más específico del objeto del personaje. Entonces van a ser planos muy cerca de la cara, y el atuendo a veces va a quedar como cortado, entonces nos toca desvelarlo por nosotros mismos. ¿Qué tendría puesto? Yo creo que tiene un pantalón en sastre, todo nuevamente como aludiendo al segundo look, pero en este caso sí como en pana, esta gama de morados, y la blusa como en azul. Aquí también se desvela mucho que está un poco inconforme con su vida actual, siendo esta vida como muy cómoda. Esto se va a ver también en el transcurso de toda la escena que lleva en la película, este tercer atuendo de Susan. También la película va a tener escenas muy íntimas, como de prendas que utilizamos
actualmente en la casa, o sea, que se llevan mucho más en la casa y que no son como tan elegantes, por así decirlo, en la vida de Susan. Entonces vemos escenas como enfrente del espejo, en su cama, con prendas como muy básicas, en blusas, en sacos de punto, y esto se va a ir notando como en estas escenas mucho más íntimas, que conocemos más la psicología del personaje y que está puesto el vestuario como para ir mirando mucho más y profundizando sobre esta persona que nos muestran, y también como el ánimo que lleva, porque hasta ahora hemos visto tonos muy oscuros. También en esta tercera escena o en este cuarto look vemos un básico gris, entonces vemos que su vestuario también va a significar como el humor o el momento que está en su vida, que es como este momento un poco sombrío, casi melancólico por el ayer y por lo que fue, y más al recibir como este manuscrito escrito por su ex esposo. Y él le va a dedicar este manuscrito a Susan, y vemos la primera aparición de una prenda Celine, que son las gafas Celine, estas que se ponen para leer el manuscrito, y ve que está dedicado el manuscrito para ella, algo que le impresiona porque ella como que nunca le tuvo fe a este ex marido en su trabajo de escritor, y por eso como que se rompe la relación un poco, y al ver que le dedica su primera novela basada como en los hechos que tuvieron como pareja, pues esto la impresiona mucho más. La película nos va a ir desvelando como a Susan en el pasado y en el presente, pero al igual en el pasado Susan va a tener como estos tonos oscuros en su vestuario. Cuando se encuentra con Edward, que es como este ex esposo de escritor, vemos que todo su vestuario sigue siendo muy oscuro, entonces es un personaje como muy de básicos, ¿cierto? A la hora de vestir, no son prendas exageradas, no son prendas como que corten con toda su figura, sino que antes acentúan como lo clásico en todo su guardarropas. O sea que la Susan actual y la que nos muestra en el pasado tienen como esta característica en tonos, y es porque yo creo que el personaje siempre ha tenido esta inconformidad en el lado del humor, por así decirlo, tiene como esta acidez existencialista, y esto lo podemos ver muy reflejado en toda la gama de vestuarios que nos van a presentar o que hemos visto hasta ahora. Por eso en el pasado y en el presente Susan va a tener como estos tonos oscuros, la paleta de grises, blancos claros, y se va a variar como en verdes agrios. Miremos este look que es como más íntimo, cuando ella está leyendo el manuscrito de su ex esposo, y se desvela como una escena muy romántica, por así decirlo, una composición muy bella en la película, que es la escena cuando el personaje que ella está leyendo se muere su hija y su esposa. Entonces esa composición en rojo de los cuerpos desnudos hace que ella pare un poco y haga una introspección en sí misma, porque ella va a abortar un hijo que ellos dos tuvieron. Entonces lo que hace es llamar como a su hija actual a ver si está como bien, y aquí vamos a ir desvelando toda la intención de su ex esposo mandarle este manuscrito, que es que ella empiece a cuestionarse mucho más su vida presente a la persona que abandonó en el pasado. Y lo interesante del look es este saco en punto de manga larga, como la intimidad de los tonos que tienen las personas cuando utilizamos prendas de la casa, y que a veces no las tenemos como percibidas en nuestro guardarropa, sino las que salimos y le mostramos al mundo. Pero esta intimidad en las prendas cuando estamos en nuestros hogares también dice mucho de nosotros, y volvemos a ver el tono grisáceo de la ropa de Susan. Hasta ahorita también hemos visto como los oscuros, entonces aquí también nos desvela este desvanecimiento personal de Susan y esta introspección que está haciendo. O sea que los tonos de vestuario también ayudan mucho a la escena, y más esta escena que es como tan importante por el tema del aborto del hijo, y de ella como cayendo en cuenta del daño que le había hecho a su ex esposo al hacerle como
esta pérdida paternal, porque él no se da cuenta de que ella ha abortado, sino que se da cuenta ya al final cuando ella ya lo ha hecho. Entonces toda esta melancolía y toda esta introspección se ve muy bien situada con la prenda que lleva puesta y con todo el trabajo de Amy Adams interpretando a Susan. Vamos a pasar como al look de la escena de su oficina, como esta, donde ella trabaja en la galería de arte. Vemos una composición muy limpia en tonos, y más en su vestuario va a llevar una blusa Celine, y toda la composición en rojo de la pared, este cuadro como pintado, donde una modelo nos desvela su trasero, así como la contraposición de contexto, ¿cierto? El trabajo de ella como galerista, el rojo que nos denota también al pasado de las escenas del libro, que era como este sillón en rojo donde estaban los dos cuerpos. Y es que cuando nosotros leemos, como que asociamos todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor y vamos recreándolo a medida que vamos leyendo, sea un libro o en este caso Susan, su manuscrito enviado por su esposo. Entonces podemos decir que toma ese color rojo de su entorno, el cerebro, y arma esta composición mientras está leyendo el libro de su esposo. Este atuendo se va a ver un poco mejor en una secuencia ya en la galería de arte, donde va a tener una reunión y vemos un abrigo de piel, las botas Celine y todo el estilismo que le hacen a Amy Adams en el papel de Susan, que es un maquillaje un poco oscuro, cargado en los ojos, en unos labios muy marcados en tonos vino tinto. Y aquí también vemos un factor en la película, y es que nos desvelan varias obras que nos dan como alusión a todo lo que hemos visto antes. Por ejemplo, cuando se paran este cuadro que dice venganza y ella entra como en este trance de lo que ha estado leyendo, y de que si todo este manuscrito o todo este regalo que le ha hecho su expareja es como una venganza a sí misma por todo lo que pasaron y por ella haber elegido como esta comodidad de vida. Porque entremos otra vez en contexto de la película, el esposo de ella no pertenecía como a este mundo de élite, sino que era como alejado de eso, y encima era un escritor. Entonces ya podemos como visualizar un poco los temas de economía, pero ya decide cómo dejarlo por su actual esposo, y esto hace un contraste como de decisiones. Y al ver este cuadro ella entra como a analizar si en verdad él quiere hacer un regalo, simplemente es una venganza por toda su historia de amor y cómo termina. Este para mí es uno de los mejores atuendos de todo el personaje, porque desvela tonos muy tierra, muy agridulce, ¿cierto? Pero está el blanco que denota como esta serenidad del personaje a la hora de vestirse, muy opaca en las prendas finales, pero al final todo el personaje va a tener como esta elegancia, ¿cierto? Que está muy cargada de melancolismo. Arman un personaje desde el vestuario partiendo de prendas que nos demuestran este estado de humor existencialista de todo el personaje alrededor de la película, en el pasado, en el presente, y también las composiciones que hace al imaginarse el libro que está leyendo. Luego va a estar en la casa como en la intimidad, y vamos a ver mucho más en detalle las mangas de la blusa de Celine, y el flashback otra vez en el pasado, donde vemos el básico de Susan, el personaje, donde vemos nuevamente un básico negro. Entonces vemos que tiene por así decirlo, un vestuario muy específico y una gama de colores que ha ido evolucionando a través del tiempo, porque nos lo presenta el pasado y el presente. También me agrada mucho el estilismo en peinado y en maquillaje. La Susan, como del pasado, la vemos un poco más natural, como más fresca. Y la Susan actual la vemos mucho más cargada de maquillaje, mucho más estilística en su cabello, como más rígida en este aspecto. Los accesorios sí son muy cargados, muy llamativos en las escenas donde aparece, y en el pasado sí está más limpia, como más fresca, más juvenil. Esta
armar este personaje cuando lo hacen en pasado y en presente, estos toques también nos desvela una personalidad distinta que ha ido evolucionando, porque nosotros no nos vestimos igual hoy como nos vestíamos hace 10 años, y eso lo tienen en cuenta como los vestuaristas a la hora de armar un vestuario de un personaje, y más un personaje tan complejo como este, que tiene este sentido psicológico, por así decirlo. El personaje no va a tener muchos cambios estilísticos, pero los que tienen son muy notables alrededor de la película y son como fundamentales. Ya partiendo como al final de todo este vestuario de Susan, ella va a cerrar toda la secuencia de estilismo del personaje con un vestido verde, que es como esta cita que se pone con su ex marido, en la cual se le ve una emoción en el vestuario y también en su personalidad por encontrarse nuevamente con su ex esposo. Elige un vestido verde, y el vestido verde vemos que es clásico, de manga larga. También hay una escena donde ella se quita o se descarga un poco de maquillaje, como aferrándose a la Susan anterior que vimos en el pasado, que era un poco más fresca y no tan recatada, o por así decirlo, tan elegante como la que es actualmente. Esta escena de donde ella espera es como cumbre, porque va cerrando toda la intención de la película, que es como una venganza desde que le entrega el manuscrito hasta que lo termina, y al terminarlo vamos desvelando como estas cosas que no se dicen, pero con escenas y composiciones uno las va entendiendo poco a poco. Y aquí vemos que la venganza de él es como el desprecio hacia todo lo que ella le hizo, y que nunca más lo volverá a ver, porque el personaje que se desarrolla en la novela muere su esposa y muere su hija, y claramente es una referencia a lo que ellos vivieron y como a su historia de amor. Las tomas del vestuario también están muy bien logradas, porque no se centran totalmente en la prenda, sino en el personaje, pero lo que nos desvelan, por ejemplo, de todo la prenda, por así decirlo, por ejemplo el cuello, las mangas, cuando hace estos primerísimos planos, lo que trata es de que la prenda pase como en segundo plano, ayudando a la composición de lo que se quiere decir, y así armarnos como una idea clara del mensaje que quiere dar Tom Ford en algunas composiciones de toda la película. Es la ayuda que tiene el vestuario para acentuar el factor psicológico de un personaje, y más de este personaje que está como en este existencialismo o en esta carga emocional constante en toda la película, y en este cambio, y que cierra como con todo este dolor y aferrándose a ese amor pasado que tuvo y a las decisiones que ha tomado. En la cajita de descripción les voy a dejar el tráiler de la película y algunas entrevistas que hacen los actores sobre sus personajes en específico, y la más importante es como la de Amy Adams sobre su personaje de Susan, porque fue el que tocamos como en todo este video. También en los comentarios me pueden dejar si les gustó todo el tratamiento de vestuario que hicieron del personaje de Susan, y si están de acuerdo que tiene esta melancolía en las prendas y el trabajo del color y de las composiciones que nos presenta Tom Ford en este personaje y en general en toda la película. Entonces mi invitación es a que se vean la película, se centren como en estas escenas de vestuario donde ella muestra mucho más la ropa, y lo veamos como de diferente manera, percibiéndolo más como en creadores de ropa, en gente que nos gusta mucho más la moda, y percibimos como todos estos detalles de ropa y de prendas mucho más allá que alguien que simplemente está viendo toda la historia. Podríamos decir que todo el vestuario del personaje tiene esta carga melancólica a la cual ella se aferra, y toda la historia que se va desarrollando en la película. Esta película y esta reseña como de vestuario del personaje de Susan de Animales Nocturnos va a abrir esta sección del canal donde revisaremos un personaje de algún film cinematográfico, en general uno en específico, un personaje en específico de la película o dos, y vamos a desglosar todos sus looks para mirar el factor de vestuario, cómo lo tratan o cómo lo trabajan durante la película. En este caso vimos el de Susan de Animales Nocturnos.